Aprobaron las modificaciones a la ley de la industria eléctrica. Bueno, necesitó casi 350 diputados para hacerlo, más los senadores que tiene Morena en el Senado, y un solo hombre lo detuvo, un juez. Aquí está la información. Por orden de un juez federal, el gobierno de Andrés Manuel López Obrador deberá suspender las reformas a la ley de la industria eléctrica que aprobaron sus legisladores de Morena hace unos días y que el presidente publicó en el Diario Oficial de la Federación el martes pasado para darle vigencia. La empresa Parque Solar Orejana interpuso un amparo para impedir la vigencia de la ley que en la práctica le da a la Comisión Federal de Electricidad el monopolio de la generación de energía con combustibles fósiles y contaminantes, más caros e insuficientes en comparación con la que generan las empresas particulares. El juez advirtió que, aunque una sola empresa solicitó el amparo, el beneficio es para todas las similares en el mercado eléctrico mayorista, para los particulares que desarrollan alguna actividad regular en el mercado eléctrico y para quienes tienen trámites para ingresar al sector. En 7 días más, el juez decidirá si otorga definitivamente el amparo para detener la contrarreforma eléctrica que pretende el presidente Andrés Manuel López Obrador. Por Ti Noticias, Agustín Ramírez Góngora. Bueno, entonces tenemos que un juez lo detuvo, este es un amparo, es temporal y será hasta el 18 de abril cuando decida el juez si procede o no definitivamente amparar a las empresas que tienen que ver con la creación de energía limpia. Pero ¿qué pasa si no sucede eso? Bueno, pues los mexicanos, usted y yo, vamos a tener que pagar miles de millones de pesos en indemnizaciones. El presidente de la Comisión de Energía de la Confederación de Cámaras Industriales aseguró que el gobierno de Andrés Manuel López Obrador tendría que pagar más de 70,000 millones de dólares por indemnizar a los inversionistas afectados por la reforma eléctrica. Este monto equivale alrededor del 7% del PIB mexicano y resultaría insostenible para las finanzas de México. Los empresarios que recurran a arbitrajes internacionales bajo los acuerdos para la promoción y protección recíproca de las inversiones pedirán una compensación de su inversión. De acuerdo con la experiencia internacional, podría ser superior al 80% de su inversión realizada. José Luis de la Cruz, presidente de la Comisión de Estudios Económicos de la CONCAMIN, estimó que ese valor por indemnizaciones es equivalente al 25% del presupuesto federal anual de México, lo que complicaría las finanzas del país. Continuamos con más en Por Ti Noticias. Es un dineral. Un dineral. Bueno, mientras tanto, la Cámara Internacional de Comercio también ya opinó al respecto de este conflicto que hay y que se originó con el presidente Andrés Manuel López Obrador y su idea de que solo la Comisión Federal de Electricidad puede hacer negocio con la energía. La Cámara Internacional de Comercio instó a las autoridades y empresas a que logren una negociación ante la nueva ley de la industria eléctrica que entró este miércoles en vigor y que resultará mucho más barata y efectiva que los enfrentamientos en los tribunales. Aunque prácticamente todas las empresas generadoras de energía en México preparan su defensa legal en juzgados y las autoridades facultadas como la oposición del Senado y la Comisión Federal de la Competencia Económica argumentarán ante la Corte la nueva ley de la industria eléctrica que entró este miércoles en vigor, la Cámara Internacional de Comercio instó a las autoridades y empresas a que logren una negociación que resultará mucho más barata y efectiva que los enfrentamientos en tribunales. En tanto, China podría desbancar a México como principal socio comercial de Estados Unidos. Si la ley avanza a su reglamentación, será hasta que el Poder Judicial se pronuncie acerca de estos mecanismos en que, si no hay resultados favorables, comenzarán los arbitrajes internacionales en cortes neutrales, lo cual podría demorar hasta 4 años, con lo que la presente administración no pagaría las potenciales multas que podrían dictarse. El organismo detalló que México es parte de una red de 35 acuerdos de promoción y protección recíproca de las inversiones y 15 capítulos de protección de inversiones distribuidos en diversos tratados de libre comercio, como el TEMEC. La invitación al diálogo que lanzó en días pasados la Secretaría de Economía a los inversionistas extranjeros será fundamental en este contexto. Muchas gracias, yo soy Andrea Íñiguez, continuamos con más aquí en Por Ti Noticias. Varios miles de mexicanos ya se les hacía agua a la boca con el asunto de la marihuana y su despenalización. Bueno, pues no va a ser tan sencillo, o más bien no terminó todo en la Cámara de Diputados. Hicieron modificaciones a las propuestas que hizo el Senado y ahora va al Senado. Y en el Senado, si ellos lo aprueban, entonces sí,
fumar marihuana, tener su motita en casa, será legal. Esta es la primera vez que tengo tantas plantas. La ley para legalizar la marihuana en México avanzó el miércoles y ahora pasará a la Cámara Alta para una segunda revisión en medio de críticas de expertos y asociaciones de consumidores ante la expectativa de tener una normativa que, según dicen, no cumplirá con los objetivos planteados. El texto permite el consumo recreativo de cannabis con un sistema de licencias a todos los involucrados en la cadena de producción, distribución, transformación y venta de marihuana para todo tipo de uso. Además, los particulares y no solo las asociaciones de usuarios tendrán que obtener un permiso para cultivar plantas en su casa para el autoconsumo con un máximo de 8 por domicilio. A lo mejor ya no es tan cómodo estar comprando cannabis que viene de mercados que sabes que fomentan violencia, fomentan corrupción. Entonces la manera más sana que a mí me pareció, más saludable de llegar a este producto, pues es hacerlo yo mismo. La información existe, hay libros de cultivo, entonces ¿por qué no sembrarla, crecerla y ahí acaba la cadena? Gracias a la mayoría oficialista del partido Morena y sus aliados, el Pleno de la Cámara de Diputados aprobó la iniciativa, pero hizo varios cambios al texto avalado por el Senado, por lo que esta Cámara tendrá que volver a analizar el documento. Las normas. En el caso del uso medicinal de marihuana, aunque la ley se aprobó en 2017, su reglamento solo fue avalado en enero de este año. Ana García, Associated Press. En Guerrero, ya sabe usted que denunciaron a Félix Salgado Macedonio como un abusador de mujeres. Aquí en Jalisco hay abusadores también, al menos eso dicen quienes fueron sus víctimas. Por generar violencia contra las mujeres, los aspirantes a candidaturas de diversos partidos políticos fueron exhibidos en testimonio de quienes se han armado de valor para hablar de su experiencia ante la necesidad de poner un alto. Esta mañana, diferentes mujeres que han sido víctimas de violencia de género en Jalisco se reunieron para pedir ayuda. La Red de Asociaciones Civiles y de Participación Ciudadana denunció que la violencia política no ha cesado, por lo que exige a los institutos electorales y dependencias de gobierno, como el INE, IEPC y el Tribunal Electoral de la Federación, ejercer justicia en los casos de Claudia Hernández, Ivette Martínez y Brenda Carrera, quienes fueron empleadas directas de ¿Qué razón?, que pretende gobernar en Tlaquepaque, Alberto Uribe Camacho, quien busca contender por Zapopan, y Alejandro Peña, quien busca gobernar en El Salto, argumentando diversos niveles de violencia ejercida a sus personas. Yo fui secretaria del regidor ¿Qué razón? En Tlajumulco. A mí con amenazas muy fuertes me obligaba a trabajar asuntos de Tlaquepaque, muy noche, y si yo le decía que no, aparte de las amenazas verbales muy fuertes, me decía que si no me iba a correr. La Red de Asociaciones Civiles busca empoderar a las víctimas y dar a conocer a la sociedad la verdad antes de que ejerzan su voto. Me ha agredido por audios, por llamadas directamente, señalándome, calumniándome, incluso ya con amenazas más fuertes. Es decir, Ivette, que tú tienes pruebas. Sí, tenemos ya pruebas muy contundentes de este tema y es lo que nos ha ayudado a denunciar y a darle más seguimiento en este tema. Fue aspirante para dirigir Morena Jalisco y actualmente es aspirante por 4 cargos, que es diputado federal, diputado local del distrito 16, Tlaquepaque, y las 2 plurinominales. El maestro Luis Carlos Aracho, a nombre de la red, informó que son más de 400 las asociaciones civiles que colaboran en este esfuerzo para detener a quienes violentan mujeres en el ejercicio político. Yo fui candidata a diputada federal en las elecciones del 2018. Fui violentada por Alberto Uribe Camacho. Él en ese tiempo era presidente de Tlajumulco y de verdad que estamos aquí con estos temas para visibilizar a estas personas, a estos individuos que son un peligro para estar en cargos públicos, para estar contendiendo en candidaturas, para estar en servicio de la sociedad. Pedimos justicia, pedimos a todas las instituciones que hagan su parte, que no se laven las manos, el INE, que haga su parte, ese padrón, esa lista negra, donde estén este tipo de misóginos violentadores, donde no puedan contender. Mi nombre es Elizabeth García y esta es la información hasta el momento. Con imágenes de Jorge Verdín para Por Ti Noticias. Los 3 personajes mencionados ahí buscan candidatura por Morena. Y ya que hablamos de Morena,
Hablemos de Félix Salgado Macedonio, que sigue adelante. Por honesto y respetuosos de los derechos de las mujeres, el senador de Morena, Félix Salgado Macedonio, acusado de violación y abuso sexual, ganó nuevamente la encuesta que su partido hizo para designar a su candidato al gobierno de Guerrero. Sin presentar la metodología, documentación y tiempo que duró la encuesta, Morena aseguró que Félix Salgado Macedonio rebasó incluso en el respeto a las mujeres de su propio partido, como la senadora Néstora Salgado y la presidenta municipal de Acapulco, Adela Román, quienes también pretenden la candidatura. A Félix Salgado Macedonio le fincaron denuncias por violaciones y abusos sexuales desde 1997, en diversas ocasiones, pero ninguna prosperó. Una de las más recientes de 2017, que las autoridades congelaron por orden del gobernador Héctor Astudillo, de acuerdo con testimonios de los encargados de procesarlo, está en curso. Por Ti Noticias, Agustín Ramírez Góngora. El subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, el que se encarga de pelear contra la pandemia, de defendernos contra la pandemia, de diseñar las estrategias contra la pandemia, se enfermó de la pandemia. ¿Y qué cree usted? Después de que se enfermó, que sigue positivo a COVID, se lo pescaron en la calle. Vea la información. El subsecretario de Promoción y Prevención de la Salud, Hugo López-Gatell, reapareció en público luego de 2 semanas convaleciendo en aislamiento a causa de la infección por COVID-19. Cámaras captaron cuando el subsecretario paseaba por la Alameda Central, uno de los parques más concurridos de la Ciudad de México, en la Colonia Condesa. La polémica no se ha hecho esperar, pues recientemente había dado un mensaje en la conferencia diaria sobre coronavirus en México. Ya me incorporo hoy después de 19 días. Les comento que ya estoy completamente recuperado, no tengo síntoma alguno, me siento en buenas condiciones, con fuerza, con ánimo. Lo que sí es que hoy me volví a hacer la prueba con el hisopo nasofaríngeo. Se hizo esta prueba hoy en el INDRE y vuelvo a salir positivo. Esto quiere decir que todavía tengo una carga viral suficientemente alta para ser contagioso y aunque tengo ya el alta médica, no tengo el alta epidemiológica, por lo tanto. México entero se pregunta por qué, si el subsecretario López-Gatell sabe que sigue portando el coronavirus y puede contagiarlo, salió a dar este paseo sin tomar medidas sanitarias, específicamente portar el cubrebocas. López-Gatell ha intentado defender su postura argumentando que no existe ninguna contraindicación médica que le impida salir a caminar. Y contradiciendo su declaración previa, aseguró que su capacidad contagiante es mínima. Los números de fallecidos en México por coronavirus ascienden a los 192,000, mientras la persona que gestiona acciones gubernamentales de control de la pandemia da cátedra de su incongruencia. Elizabeth García, Por Ti Noticias. Como diría mi abuelo, así se quedaría el tipo luchando contra el COVID, o al menos eso dice, pero sigue con COVID y sale a contagiar el individuo. Bueno, vamos a las cifras del COVID. Al corte de este miércoles 10 de marzo, el número de muertes por COVID-19 aumentó a 192,488. Esto representa 699 más que el día anterior. Por otro lado, sumó 6.674 contagios para dar un total de 2.144.558 casos confirmados. Así lo informaron las autoridades sanitarias durante el informe técnico de coronavirus. Con estas cifras, México ocupa el 13º lugar mundial en número de contagios y el tercer puesto con más decesos por la pandemia, detrás de Estados Unidos y Brasil. Con respecto a la Estrategia Nacional de Vacunación, se han inmunizado a 3.433.118 personas en total, lo que representa al 2.72% del total de la población. Hasta aquí mi información, continuamos con más en Por Ti Noticias. Y regresamos enseguida con usted, quédese por favor.
¿Sabías que los huevecillos del mosquito del dengue pueden durar hasta 1 año y con solo un poco de agua pueden surgir las larvas? ¡Aguas! El dengue está en casa y debemos prevenir. Las brigadas del gobierno de Jalisco ya están trabajando, pero no podemos hacerlo solos. Recuerda, debes lavar, tapar, voltear y tirar cualquier objeto que pueda almacenar agua. Visita nuestra página aguasconeldengue.jalisco.gov.mx. Con corresponsabilidad, Jalisco se defiende del dengue. Secretaría de Salud. Govisco. Autorizar tal cosa significaría tanto como alentar que hubiera más consumo. Son conservadores, son paradójicamente aliados de Morena. Es una cosa muy extraña. Tienden a las manifestaciones más violentas, otros no, otros son grupos que simplemente marchan y se manifiestan. La noticia, como debe ser, Claro y Directo MX, comunicación abierta, a partir de este lunes 15 de marzo, 2:30 de la tarde, con Roberto Díaz Guerrero. Solo en Por Ti TV, el canal nacional con arraigo local. Como todos los años, mujeres y hombres trabajan incansablemente para prevenir y combatir incendios forestales. Ante el fenómeno de la niña y la dura temporada de estiaje que viene, Jalisco se defiende con más de 370 brigadistas forestales de la CEMADET y 280 oficiales de protección civil y bomberos del estado. Ayúdanos a prevenir. Reporta al 33 36 36 82 52, al 911 o al 800 incendio. Sin incendios, Jalisco respira. Gobierno de Jalisco. Desde hace más de 30 años en los medios de comunicación, en la consultoría empresarial y como asesor en la función pública, siempre he hablado de frente, porque en ello está mi compromiso de honestidad y verdad. ¿Qué le voy a hacer? Así me educaron, con principios y valores. Las cosas se hablan de frente, porque solo así se construye sociedad. De frente al poder trasciende, genera opinión, motiva la reflexión, a la participación y al cambio. De frente al poder, periodismo con sentido social. Tras un año de resistir la pandemia COVID-19, Jalisco se defiende y no baja la guardia. Con el Plan Jalisco ante la Pandemia 2021, aplicamos medidas generales para todo el estado con vigencia hasta el 15 de diciembre. Así pasamos de la incertidumbre a una nueva forma de vivir, con reglas claras que priorizan la salud y con un piso parejo para toda la actividad económica. Conoce más en coronavirus.jalisco.gov.mx. Ya sabes cómo cuidarte. Ahora, hazlo en serio. Gobierno de Jalisco. Hay muchas dudas y mucho debate y muchos, sobre todo mitos en relación a este tema, que si se puede, que si no se puede, que si le hace daño al bebé. Mentalmente y psicológicamente pues es mucha madurez. Claro, sobre todo, ¿no? Esta parte del respeto. Es importante mencionar la protección dual, ¿sí? La protección dual significa usar un método como mujer o como chica. Si hablar de sexo se trata, no te pierdas entre piernas. Conoce, aprende y explora los temas prohibidos abordados con especialistas. Sábados, 9:30 de la noche. Solo en Por Ti TV, el canal nacional con arraigo local. Y ahora vamos a darle un paseo por el país. El subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, responsable de la defensa contra el coronavirus en México, es un irresponsable al culpar a medios de comunicación por sus errores personales ante el mal manejo de la pandemia. Al señalarlo, el diputado federal Sergio Mayer solicitó la comparecencia del funcionario quien enfermó de COVID después de vacacionar en Oaxaca y ya enfermo salió a caminar sin cubrebocas a pesar de que supuestamente está incapacitado. La Secretaría de Educación Federal despedirá a empleados para atender las instrucciones del presidente Andrés Manuel López Obrador sobre austeridad. La titular de la dependencia, Delfina Gómez Álvarez, circuló la información a sus subordinados para que a la brevedad decidan a quién despedir y con prioridad a mantener a los que trabajan en educación a distancia. Cuando menos 10,000 empresas en México están en riesgo de ataques cibernéticos por usar el servicio Exchange Server de Microsoft. La compañía de seguridad cibernética Kaspersky advirtió que las empresas mexicanas en peligro lo están por falta de actualización de sus programas, lo que podría dañar su información de correos, contactos y mensajes. El gobierno mexicano planea una reforma fiscal para obtener más dinero luego de las elecciones del 6 de junio.
reveló el secretario de Hacienda, Arturo Herrera, de acuerdo con una nota del periódico El Economista. La información señala que la reforma fiscal sería después de las elecciones y los gobernadores estatales participarían para determinar lo que necesitan. De Elizabeth García, Por Ti Noticias. Dice el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, que no va a haber gasolinazos. No se dio cuenta de que ya los hubo. Aquí está la información de la mañanera. Esta mañana el presidente Andrés Manuel López Obrador descartó que vengan gasolinazos y refiere que la gasolina hoy tiene que costar lo mismo que en noviembre del 2018 en términos reales, ya que es su compromiso, y lo mismo con el diésel. Aquí se acordó, y de una vez lo repito, que la gasolinera que se encuentre que está robando, que no entrega litros completos porque tiene aparatos, estamos ya por hacer una reforma para suspenderle la concesión. O sea, se quedan sin concesión. O sea, se acabó la robadera. Además, dijo que solicitaron formalmente a la Cámara de Diputados una investigación sobre el informe de la Auditoría Superior de la Federación sobre la construcción del aeropuerto de Texcoco. Es muy obvio, no pueden equivocarse de tal manera. Estamos hablando de 200,000 millones de pesos. Si fuesen 10 millones la diferencia, 15, 20, 50, pero son 200,000. Además, no es cierto lo que ellos sostuvieron. Y ahora, Emanuel Cedillo tiene para usted los deportes. ¿Qué tal, Agustín y amigos del público que nos están viendo a través de Por Ti Noticias? Vamos con la información deportiva y bueno, los rojinegros del Atlas estaban felices porque llevaban 6 partidos sin perder, pero un hombre clave para este repunte de los rojinegros del Atlas fue Luciano Acosta. Pero como el Atlas tiene problemas de descenso y lo que le surge es dinero, llegó un equipo de la MLS y les dijo, se los compro, 5 meloncitos, dijeron, vámonos, que le vaya bien, y Luciano Acosta ya se fue a jugar a los Estados Unidos y ya le dejó al Atlas con qué pagar una de las multas, ya sea que quede en último, 120, 70 si queda en penúltimo o